Después vamos a hablar de esta gran noticia que salió del INEGI el día de ayer, de la reducción histórica de la pobreza. Vamos a presentar algunas gráficas porque es algo extraordinario, histórico, la reducción en el sexenio del presidente López Obrador, pero particularmente de 2022 a 2024, en tan solo 2 años. Es una muestra de que el proyecto de la Cuarta Transformación funciona y está dedicado a quien menos tiene, que por el bien de todos, primero los pobres, es no solamente una consigna, sino una realidad en México. El INEGI tiene una encuesta muy importante que presentamos hace algunas semanas, que es la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares. Es una encuesta en donde se hace muchas preguntas durante varios días a hogares escogidos al azar para poder saber por decil de ingreso, es decir, por los porcentajes de ingreso y gasto de los hogares, desde los más pobres hasta los que tienen más recursos económicos, cuál es el ingreso de las familias y en qué gastan el dinero las familias. Cada 2 años se hace esta encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. El ingreso no solamente es monetario, el ingreso puede ser de distinto tipo, puede ser en especie también. Y no solamente corresponde a salario, puede ser de alguna renta, que una familia rente un espacio, puede ser, es decir, no solo es ingreso por trabajo, sino otro tipo de ingresos. O programas sociales, programas de bienestar, en donde representa un ingreso al hogar, pero que no necesariamente está vinculado con el salario de un trabajo. Entonces, un ingreso en el sentido más amplio. Y el gasto son preguntas muy específicas donde le preguntan a las familias qué encuestan, en qué gastaste tu dinero, para alimentación, para viajar o para qué lo gastaste. Esta encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares es la base del cálculo de pobreza. ¿Quién hacía este cálculo de pobreza y bajo qué metodología? Lo hacía una entidad autónoma, ya se me fue el nombre, Coneval, que lo realizó hasta el 2022, presentó sus resultados. Cuando decidimos desaparecer Coneval, se le pasa esta atribución al INEGI y el INEGI hace un área específica para poder seguir calculando los datos de pobreza con la misma metodología que lo hacía el Coneval, es decir, no cambia la metodología, que esto es muy importante. El día de ayer salen los resultados de esta pobreza que se llama, del índice de pobreza multidimensional, que no solamente tiene que ver con el salario, sino que tiene que ver con el ingreso, como les explicaba, y también con el acceso a derechos, si se tiene acceso a una vivienda digna, acceso a la salud, acceso a la educación, y eso da una metodología de pobreza multidimensional. El resultado de esta evaluación, medida en este caso, o que presento desde 2008, es que en 2008 había 49.5 millones de mexicanos y mexicanas que vivían en pobreza. En 2010 aumenta 52.8, en 2012 aumenta a 53.3. Es decir, los últimos 2 años del periodo, 4 años del periodo del presidente Espúreo Calderón, la pobreza en el país aumentó de 49.5 millones a 53.3 millones. ¿Qué porcentaje de la población representa esto? Porque la población en México ha ido creciendo
representa un porcentaje en donde en 2008 el 44.4% de las personas que viven en México o que vivían en México en aquel momento se catalogaban como pobres, tenían una pobreza multidimensional. Y en 2012 aumenta de 44.4% a 45.5%. En el periodo de Peña, hasta 2018, pasa de 53.3%, luego a 55.3%, 55.2%, hasta 51.9 millones de mexicanos en pobreza. Eso representó el 41.9% de la población. Aquí, en diciembre de 2018, entra el presidente López Obrador. Aquí hay un ligero aumento. ¿A qué se debe este aumento? Al momento de la pandemia, el peor momento de la pandemia. La encuesta ingreso-gasto en 2020 se levanta en junio más o menos del 2020, que es el momento en donde están cerrados muchísimos establecimientos. Y en ese momento aumenta el nivel de pobreza en 2020. ¿Qué ocurre del 2020 al 2024? Pasa, digamos, en 2018 de 51.9 millones de personas, en 2024 a 38.5 millones. Más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Qué porcentaje de la población? De 43.9% o de 41.9% en 2018 a 29.6%. Es decir, menos de 30%. ¿Todavía tenemos que avanzar? Sí. El que 30% de la población en México viva en pobreza, pues evidentemente tenemos que seguir avanzando. Ahora vean ustedes, en 2 años, de 46.8 a 38.5 millones de personas, de 36.3 a 29.6 en 2 años. Ahora, ¿qué pasa con la pobreza extrema? 2008, pobreza extrema, 12.3 millones de mexicanos, 11%. Vámonos al 2024, 7 millones de personas, 5.3% de la población. Es decir, se redujo a la mitad del porcentaje, conociendo además pues que aumenta la población en México. Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo funciona. Porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos. Hay que estar muy orgullosos como mexicanas y mexicanos, porque este indicador habla de la esencia de nuestro proyecto, el humanismo. Un proyecto humanista se demuestra en esto, en la reducción de la pobreza. Y estamos seguros que vamos a seguir avanzando. Por eso hablamos de la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación. Debía haber sido 8 columnas en todos los periódicos hoy. Algunos no, algunos ni lo tocaron. Pero bueno, ese es otro tema.